Muy buenas, saludos. Os presentamos un nuevo vídeo que llevábamos, la verdad, mucho tiempo esperando para tener ya el modelo definitivo de la Arcea Snowpeak M50. Una carabina de culata sintética con una estética muy táctica y la verdad es que muy bonita, muy cómoda de agarrar con la empuñadura, muy cómoda de encarar, con un peso de 3 kilos 400 gramos y una longitud de 106 centímetros. Aunque eso puede variar porque la culata es retráctil. Tiene varias posiciones que puede variar desde los 120 hasta los 106 centímetros. Entonces depende un poco del tamaño de cada una de las personas, te puedes poner la culata hacia adelante o hacia atrás. Es una carabina, como veis, con carriles tipo táctico, no solamente arriba, carril de 21, sino en los laterales y también en la parte inferior de la culata, para incorporar bípodes o lo que queramos. Es una carabina que tiene un depósito de 240 centímetros cúbicos y para cargarse a 200 bares de presión, con un una sonda de carga con enganche rápido tipo Foster y el tapón de lo que es la válvula de carga giratorio que cierra el orificio para evitar suciedad. En la punta del depósito tenemos el manómetro. Es una carabina que viene ya con el cañón enfundado y en el tramo final del cañón el silenciador. Tiene gatillo de 2 tiempos, con seguro en el propio gatillo incorporado, y este modelo está solamente en multitiro, o sea, con cargador. De momento no tenemos un adaptador para poder meter tiro a tiro cada uno de los balines. Va con cargador. En el calibre 5,5 el cargador tiene capacidad para 11 balines. De momento nosotros la tenemos disponible en calibre 5,5. La culata sintética es una culata, además de muy bien acabada, muy bien terminada, muy robusta, muy firme, es tipo resina, no da una sensación en absoluto de plástico barato o cutre, sino que tiene un tacto muy agradable y una terminación muy buena. El sistema peculiar de esta carabina, que es por lo que bastantes personas estaban esperándola, es porque es la primera que funciona, entre comillas, y ahora os explicaré lo del entre comillas, funciona en semiautomático. Voy a explicaros primero para que entendáis en qué consiste este sistema que nos permite acerrojar una vez, ya tenemos el muelle comprimido y ahora simplemente disparando, cada vez que aprieto el gatillo, automáticamente se rearma solo el martillo. Queda el cerrojo otra vez rearmado. ¿Cómo lo hace eso? Pues la presión de aire que sale por la punta del cañón, que a través del stripe se disipa por lo que es el enchaquetado, queda comprimido en una especie como de pistón que al empujar mueve una palanquita que va hasta el cerrojo, por este lado de aquí, y tira el martillo hacia atrás, hasta que el martillo quede enganchado, con lo cual ya tenemos otra vez rearmado todo el sistema del martillo y el gatillo para seguir disparando. Esa es la gran diferencia o gran peculiaridad de este modelo, además de su estética, que para muchas personas es una estética muy bonita, tipo táctico. Cuando hablamos de que el sistema es semiautomático, quiere decir que cada vez que apretamos el gatillo se rearma solo el martillo. Pero eso solo pasa cuando hay suficiente presión de aire aquí para que el pistón tire para atrás y sea capaz de enganchar el martillo. Si, por ejemplo, trabajamos con 16 julios o 20 julios, la presión que hay aquí no es suficiente, el martillo se mueve un poco atrás, pero no del todo para que quede enganchado, con lo cual tendríamos que utilizarla de forma clásico, acerrojando cada vez con la palanca lateral.
¿Qué pasa si conseguimos tener la potencia que nos permite que se rearme? Pues que entonces ya disparando ella sola se rearma. ¿Qué potencia es esa? Pues el límite sería 24 julios, o sea que aquí en España, que la potencia legal es 24 julios, estaríamos un poco en el límite. Probablemente, si esto no está perfectamente limpio, la junta del pistón está lubricada, no llega a rearmarse. Esto sobre todo es un sistema que se rearma y funciona bien cuando puede estar un pelín por encima de 24 julios en aquellos países donde se permite esa potencia. Recordad que en España y Portugal la potencia permitida son 24 julios. Cuando la tenemos funcionando en sistema semiautomático, tenéis que tener en cuenta que colocamos el cargador con 11 balines y disparamos, aflojamos la primera vez para que se rearme el martillo. Y entonces yo disparo y se me van cargando automáticamente los balines. Hasta el último balín, que en el último disparo ya, cuando no quedan balines, el cerrojo queda encajado contra el cargador, una tapa ciega que tiene el cargador. Entonces simplemente tenemos que accionar el cerrojo, quitar el cargador y ya lo tenemos libre para poder volver a cargar los balines. ¿Qué pasa cuando en semiautomático dejo de disparar, como ahora? Tenéis que tener en cuenta que el martillo está quedando siempre con tensión, entonces para guardar la carabina tenemos que accionar la palanca hacia atrás, apretar el gatillo para que se suelte el martillo y quede el muelle relajado. En cuanto a las prestaciones de precisión, es una carabina extraordinaria, sobre todo cuando la usamos tiro a tiro. La función semiautomática es una cosa, pues bueno, que puede atraer bastante, pero lógicamente cuando empezamos a disparar de forma tan rápida no hay tiempo en que la válvula reguladora se cierre a una presión constante, porque a veces estás incluso disparando antes de que se termine de cerrar del todo la presión de aire de la cámara de baja presión. Y otro inconveniente es que el hecho de tirar tan rápido los balines en el cargador y haber de girar, pues a veces quedan algunas faldas de los balines deformadas, con lo cual ya la precisión, pues cuando tiras a 50 metros se nota. Cuando tiras tiro a tiro es extraordinaria, cuando tiras 11 balines así a tiro rápido, pues ves que se dispersa claramente mucho más. Pero bueno, es una modalidad de tiro que no tiene nada que ver, pues bueno, que estás buscando un poco ese disparo rápido y fácil más que la precisión. Tener en cuenta lo que os he comentado en algún otro vídeo: si queréis adquirir este modelo Arcea Snow-Peak, aseguraros de que venga con el sello grabado en el propio bloque de garantía Arcea, junto con la marca Snow-Peak, que es lo que te garantiza no solamente la garantía oficial de los 2 años en cuanto a cualquier problema o defecto en alguna de las piezas, sino el disponer de piezas y recambios durante muchos años, porque es algo que nosotros nos encargamos para ofrecer a todos nuestros clientes. En un siguiente vídeo, que intentaremos que sea pronto, os desarmaremos un poco la carabina para que veáis por dentro cómo es, cómo funciona un poco el sistema que rearma el martillo, cómo acceder al puerto de transferencia, que bueno, básicamente es como las carabinas Onyx K2 y Onyx Scout, pero bueno, lo vamos a hacer en un vídeo para que lo veáis y así sea mucho más fácil mantener y desarmar la carabina para tenerla siempre a punto. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.